Hola a todos, bienvenidos a este canal de Ondas Teológicas, lecturas sobre algunos libros, tratados, escritos de teología. Y hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo según el Diccionario de Teología Contemporánea de Bernard Ramm. Así que no se despeguen de Ondas Teológicas. Ondas Teológicas, lecturas, análisis y más. Bueno, y aquí estamos para hablar un poco acerca de este libro de Diccionario de Teología Contemporánea, hablando sobre el tema de la resurrección de Cristo, del profesor de Teología Sistemática y Apología Cristiana en el Seminario Teológico Bautista de California, Bernard Ramm. Este libro es de algunos años atrás, pero siempre sigue teniendo su actualidad y sigue teniendo su vigencia. Oigan, nada más bonito que los libros en papel. ¿Cuántos opinan lo mismo? Bueno, y comencemos ya con el tema, porque Bernard Ramm comienza hablándonos de Karl Barth. Y dice que Karl Barth presenta su doctrina de la propiciación como el juez y juzgado en nuestro lugar. Jesús es el juez y es el juzgado en nuestro lugar. Él sigue este tema con una discusión de la doctrina de la resurrección titulada El veredicto del Padre. Barth señala 4 criterios a los cuales un acto segundo, complementario de la propiciación, ha de conformarse, y luego señala cómo la resurrección así se conforma. Su declaración sumaria es que la resurrección está marcada desde la muerte de Jesucristo como un acto nuevo y específico de Dios por el hecho de que allí está pronunciado el veredicto de Dios Padre en la obediencia de su Hijo. ¿Cuál es? Su aprobación de gracia y poderosa para el Hijo, representando a la raza humana. Su aceptación de su sufrimiento y muerte según tuvo lugar por la raza. La justificación de la voluntad del Padre, quien envió al Hijo al mundo para este propósito. El Hijo, dispuesto a someterse a esta voluntad y en la totalidad de hombres pecadores, traída a un punto final en la muerte de su representante. Es decir, que Jesús se hizo representante de toda la raza humana ahí. Que Cristo fue resucitado de los muertos en un sentido literal es expresado por Barth en las siguientes palabras. Si Jesucristo no resucitó, corporal, visible, audible, perceptiblemente, en el mismo sentido concreto en que también murió, como los textos mismos lo refieren, si Él no ha resucitado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas y fútiles. Todavía estamos en nuestros pecados. Eso decía Karl Barth y está retomando lo que decía también el apóstol Pablo. Borner acepta el testimonio de Pablo de 1 Corintios 15 como el relato más antiguo y seguro de la resurrección. No está muy interesado en la tumba vacía como en la aprobación del Señor resucitado. Fueron estas apariciones las que realmente condujeron a los discípulos a la realidad del Cristo resucitado. Las discrepancias de los relatos del Evangelio son algo que debemos reconocer con honradez histórica, pero el hecho de la resurrección ninguno puede dudar. Borner no cree en la resurrección de la carne, sino en la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo no significa que el cuerpo físico es transmutado en un cuerpo espiritual, sino significa la continuidad de la personalidad individual de este lado y de aquel, el de la muerte. Luego lanza la pregunta de si creemos en la resurrección porque creemos en los registros, o si creemos en los registros porque hemos encontrado al Señor viviente. Él claramente acepta lo último. Nosotros también, ¿verdad? Creemos en los registros porque nos hemos encontrado con el Señor. Él no acepta la historización o literalización fundamentalista de los relatos. Dice que cualquier cristiano sabe que cree en la resurrección porque reconoce a Cristo como el Señor vivo. Así, la fe en el Cristo resucitado es realmente una conjunción del testimonio total de los apóstoles y el encuentro creyente del cristiano con Cristo. El relato de Newburgh en la resurrección es enigmático. Recuerda cómo Bailía en que la mera inmortalidad del alma no hace justicia a la riqueza de la noción bíblica de la resurrección de los muertos. Por otra parte, se desvía de las corrupciones literarias de la doctrina y prefiere hablar de la resurrección del cuerpo como un símbolo bíblico.
La idea básica parece ser que la importancia de la doctrina no reside en la resurrección milagrosa del cuerpo, sino en el triunfo de Dios, que es transhistórico y que envuelve la plenitud de la existencia histórica del hombre. Mientras que el punto de vista ortodoxo se concentraba en el cuerpo y en el punto de vista literal de esa parte del hombre que es digna de inmortalidad, Niebuhr se concentra en la riqueza de la personalidad en su supervivencia. Tilliot enlista 4 teorías acerca de la resurrección. A guisa preliminar, debe decirse que la resurrección es tanto un evento como un símbolo y que cualquier interpretación que no incluye a ambas es insatisfactoria. El símbolo y el evento. La primera es la teoría de que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. La dificultad con esta teoría es que en una racionalización del evento identifica la resurrección con la ausencia o la presencia del cuerpo. Entonces, la pregunta absurda aparece en cuanto a lo que sucedió a las moléculas contenidas en el cadáver de Jesús de Nazaret. Luego, lo absurdo viene a caer en blasfemia. Segundo, está la interpretación espiritualista. El alma de Jesús se aparece a los hombres y prueba que aún está vivo. Pero esta es mera inmortalidad del alma. Las apariciones de la resurrección incluían la personalidad total de Jesús, que incluye las expresiones corporales de su ser. La tercera es que la resurrección fue una experiencia psicológica. La resurrección es aquello que sucedió en la mente de los seguidores de Jesús, pero esto no satisface el carácter de evento de la resurrección. Tillich aboga por la cuarta teoría, la teoría de la restitución, que es difícil de separar agudamente de la teoría psicológica, en la cual, en una experiencia extática, la figura de Jesús, concretamente la de Jesús de Nazaret, devino indisolublemente unida con la realidad del nuevo ser. Los discípulos habían encontrado un nuevo ser en Cristo. Su muerte pareció poner término a este nuevo ser, que es en sí contradictorio. Pero entonces, después de su muerte y en una experiencia extática, ellos identifican al nuevo ser permanentemente con la imagen previa de Jesús de Nazaret como el Jesús, el Cristo. Así, Jesús es permanentemente asociado con el concepto del nuevo ser y esto es su resurrección. Por otra parte, Bultmann no cree en la resurrección de cadáveres. La resurrección no es un evento histórico del mismo orden de la cruz. Más bien, es el anverso de la cruz. La cruz representa muerte con Cristo a la vida antigua e inauténtica, y la resurrección significa resucitar con Cristo a la nueva vida auténtica. La ciencia histórica no prueba la resurrección, sino establece un registro de que los discípulos creyeron en la resurrección. En realidad, la resurrección es la palabra de la predicación, es decir, la promesa de nueva vida en Cristo y por medio del amor y la gracia de Dios y por fe en la querigma. Un intento de reabrir la pregunta de la resurrección con base a la razón histórica paralelamente a la estructura de la razón de Kant es ofrecida por Niebuhr. Vamos a hablar de eso en otro capítulo de Ondas Teológicas. Por lo tanto, nos quedamos aquí. Eso es lo que dice el Diccionario de Teología Contemporánea de Bernard Ramm. Si quieres saber más, pues te lo dejo en la descripción para que lo puedas descargar. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Ondas Teológicas en YouTube. También síguenos en nuestros podcasts. Así nos ayudas a difundir contenido de valor en estas redes sociales. Muchas gracias.